La historia en cápsulas, un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos y a todas por sintonizar otra emisión más de La Historia en Cápsulas. Esto es parte del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología, y el día de hoy traemos un tema bien interesante que se llama Batalla de Mulegé. Esto es con el maestro José Caisi, y quiero platicarles un poco de su semblanza. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, es especialista en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Investigación e Historia y Literatura por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Alguna de sus experiencias laborales: él es investigador museográfico para el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, asistente de investigación en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, promotor cultural en el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, un sinfín de credenciales y pues de formación que tiene el maestro José Caisi. Bienvenido, maestro José Caisi. Pues bueno, vamos a abordar el tema de la batalla de Mulegé, y pues vamos a empezar con una serie de preguntas que pues nos gustaría saber, que nos enseñara, que nos ilustrara un poco de este tema, para darnos una idea cuál era el contexto sociopolítico de México y los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX. Bueno, la realidad sociopolítica de ambos países fue completamente distinta, ¿no? Y pareciera que incluso contrapuesta. Mientras los Estados Unidos se consolidaban como el modelo republicano hegemónico en América y tal vez a lo largo y ancho del mundo, México atravesó su proceso de independencia, se consolidó como una nación independiente, pero accidentadamente, es decir, hubo una serie de conflictos internos, incluso también externos, que evitaban que se solidificara el Estado mexicano, y que por ende la realidad de ambos países era completamente diversa. Mientras México se vio afectado por luchas internas, los Estados Unidos pues habían consolidado un proyecto político idóneo. ¿Cómo se detonó la guerra entre México y los Estados Unidos en 1846? Bien, el inicio de la guerra se da por un altercado que hay en torno a la frontera entre el actual estado de Texas en los Estados Unidos y lo que en ese momento era la Luisiana estadounidense. Pero para entender el inicio, ¿no?, y el detonante de ese conflicto hay que irnos al pasado. Los Estados Unidos, a lo largo del siglo XIX, y bueno, los inicios del siglo XIX, tuvieron la expansión territorial más dinámica que ningún otro país ha tenido en más o menos una centuria. Es decir, pasaron de las 13 colonias británicas de América del Norte en el noreste estadounidense, la región de New Hampshire, Rhode Island, Vermont, Connecticut, Nueva York, a las Carolinas, a comprar en 1801 la Luisiana por parte de Jefferson a Napoleón, y eso le dio la gran meseta central estadounidense en torno al río Mississippi. Después de esto adquirieron las Floridas españolas y luego los territorios del lejano oeste, de Oregon, por ejemplo, y de las Californias, bueno, la California, Texas, Nuevo México. Entonces, esa expansión territorial atendía a necesidades muy específicas que el pueblo estadounidense estaba teniendo. Recordemos, pues, que la migración de los ingleses y alemanes que nutrieron en un primer momento esa afluencia de llegada de europeos a los dominios británicos del norte, pues venían por una necesidad de tierras. Entonces, al irse ocupando estos espacios históricos de las 13 colonias británicas, se fueron desarrollando migraciones hacia el sur de los Estados Unidos, hacia el sur, de esas 13 colonias, hasta ocupar el actual espacio de Florida, de Georgia, etcétera, de Tennessee.
y luego se fueron expandiendo hacia el oeste. En esa necesidad de territorios al oeste, pues chocaron con lo que era la Nueva España y luego México, y pues terminaron pues por tener una necesidad de esos territorios con base pues en una construcción político-ideológica en torno al destino manifiesto, al excepcionalismo estadounidense. Todo ello contribuyó pues a que tuvieran una actitud bastante agresiva frente a otros pueblos, incluso las comunidades originarias. Es marcada el exterminio de los pueblos originarios que tuvieron estos espacios, y de luego la intervención que generó un conflicto militar con México para tomar estas regiones septentrionales de México que vinieron a ser el norte de la República Mexicana, y a través de esto pues lograr la consolidación del territorio continental que actualmente tienen los Estados Unidos. Es un país vasto, enorme, que tiene una amplia franja costera en el Atlántico y en el Pacífico, y entonces eso en términos comerciales repercute en tener acceso a dos de las corrientes principales del comercio mundial, que son los océanos, ¿no? El Océano Pacífico y el Océano Atlántico, y a un sinfín de recursos naturales, de recursos como la tierra, el espacio, pues para trabajar, para transformar las materias primas. Eso se vio ya en la segunda mitad del siglo XIX. Y los detonantes, pues yo diría que son la necesidad por expandirse territorialmente, y pues la misma construcción político-ideológica que los estadounidenses estaban gestando, en la que a través del excepcionalismo estadounidense ellos se consideraban los más aptos para explotar las riquezas naturales pues de estos espacios que ellos consideraban que los mexicanos no estaban aprovechando de la manera más adecuada. ¿Cómo se desarrolló la invasión estadounidense en el territorio mexicano? Después de la declaración de guerra por parte del Congreso estadounidense en mayo de 1846, en ese icónico pronunciamiento del presidente James Polk, en el que dice: sangre estadounidense ha sido derramada en tierra estadounidense, pues convoca, ¿no? Y conlleva a todo el Congreso de los Estados Unidos a declarar la guerra a México. Y como parte del mismo proyecto que ya tenían militar, pues ya tenían contemplada una triple intervención a través de atacar por las dos costas y por la frontera, en este caso norte de México, sur de los Estados Unidos. Es decir, ataca Zachary Taylor por el Golfo de México y sigue la ruta de Hernán Cortés: Veracruz, Tlaxcala, Puebla, la Ciudad de México. Y mientras que otra flota ataca por el Pacífico, va a tomar el puerto de Mazatlán, se va a adentrar en el Golfo de California y va a tomar algunos poblados del norte de California como Monterrey, como San Francisco, como San Diego, y de esta manera pues se dio una invasión bastante rápida, diría yo. En menos de un año las tropas estadounidenses ya para septiembre del 47 habían tomado la Ciudad de México, y solo quedaban algunos reductos pues en resistencia a lo largo y ancho del país. También ubiquemos que primero que nada, el ejército mexicano no estaba en las condiciones de hacerle frente a la milicia estadounidense, y que por otra parte la sociedad mexicana no tenía una conciencia de cohesión en torno a la mexicanidad. Es decir, los individuos no se consideraban ciudadanos, y por ende no hubo una resistencia popular que apoyara al ejército mexicano en una especie de milicias irregulares, de guerrillas que hicieran frente a la intervención de los estadounidenses. Las hubo, pero no fueron las mayorías, a partir de que no había un sentido de pertenencia a México, sino que en ese momento los individuos no se identificaban como ciudadanos y se identificaban más como católicos que vivían en un país llamado México, pero no como mexicanos. Entonces de ahí deriva mucho de la ineficacia que tuvo la resistencia mexicana frente a la intervención estadounidense. ¿Cómo se dio la invasión de las tropas estadounidenses en la península de Baja California Sur? Como los territorios del norte de México estaban bastante deshabitados a mediados del siglo XIX, no presentaron mayor resistencia militar. Entonces hubo una invasión por tierra y una por mar
Recordemos que a lo largo y ancho de la península de Baja California no había un sistema que permitiera la comunicación entre los distintos poblados de manera muy eficiente. El camino real misional era bastante complejo de llevarlo a través de pues, las condiciones geográficas que nuestra península tiene, y la comunicación más ágil o fluida de alguna u de otra manera era a través de la navegación, ¿no? de los puertos que se conectaran a través de barcos que permitiera pues, el flujo de la información. Cuando se detona la guerra en mayo del 46, había una flota frente al puerto de Mazatlán. Las aduanas, en este caso Mazatlán y Veracruz, Acapulco, fungían como los principales soportes económicos del país, pues por los impuestos, por la importación de productos. Entonces los Estados Unidos sabía que tenía que de alguna manera tomar las aduanas principalmente para estresar económicamente a México de una manera que fuera pues más envolvente, ¿no? El contexto de guerra, y que a través de la presencia militar y del sometimiento económico pues se tuviera la rendición más inmediata por parte de México. Entonces, al tener esa flota frente al puerto de Mazatlán, cuando se hace oficial el pronunciamiento del Congreso de los Estados Unidos, se divide la flota y unos buques toman el puerto de Mazatlán y otros se adentran en el Golfo de California. El US Kane va a tomar la Bahía de la Paz y con su almirante se entrevista con el jefe político de la ciudad de La Paz, del territorio, de la Baja California, y le informa que la península está tomada por tropas estadounidenses y que pues no obstruyan sus intereses ni su presencia durante la ocupación militar, a lo cual pues el jefe político ni siquiera estaba enterado de que México estaba en una guerra con los Estados Unidos. La notificación por parte del gobierno central de México llega 2 meses después de que los estadounidenses han anclado en la Bahía de la Paz. Eso nos da una idea de lo preparados que ellos estaban para la guerra y de lo impreparados que de alguna manera las autoridades mexicanas tenían frente al conflicto, y también una muestra pues de la extensión material de las comunicaciones que había para la época. Es decir, era muy complicado y no se tenían los recursos necesarios. Entonces eso propició a que la presencia de los militares en la península fuera dominante y abrumadoramente contundente al momento de tomar poblados, etc. Se desplegaron una flota por el Golfo de California y otra flota por el norte de la actual California estadounidense, tomando los puertos de Monterrey, de San Francisco, de San Diego, y bajando por la costa oeste de la península en algunos asentamientos muy puntuales, y de ahí se dedicaron a tomar los poblados como San José, como La Paz, como Loreto, como Mulegé, etc. En un momento continuamos. Continuamos. ¿Cómo se desarrolló la batalla? Bueno, una vez que el puerto de La Paz fue tomado por las tropas estadounidenses, a lo largo de 1847 continuaron llegando barcos para que de alguna manera u otra se patrullaran los poblados del Golfo de California que pertenecían a la península, y mantener presencia sobre todo en 2 puntos muy específicos, que era el puerto de La Paz y San José del Cabo. A mediados del 47 llega Burton en una fragata y deciden empezar a tener mayor presencia más al norte de la media península, es decir, en Loreto, en Mulegé, en todos estos espacios. Ahí entra en escena un militar, Manuel Pineda, quien en Mulegé no reconoció la ocupación por parte de los estadounidenses y de alguna manera comenzó a organizar a la milicia y a la sociedad a enfrentarlos, a hacer una resistencia armada
que pudiera hacer frente pues, a la presencia de los estadounidenses, porque La Paz y San José se sometieron inmediatamente a la presencia de las tropas estadounidenses, mientras que estos pueblos de la media península, al no tener la presencia tan marcada de las tropas estadounidenses, pues fueran un poco más reacios, ¿no?, a esta presencia, y de alguna manera mostraron resistencia, ¿no? También las hubo acá en la parte baja de la península, por ejemplo, en Santa Ana, cercano al Triunfo, pero no tuvo mayor relevancia porque la presencia de las mismas tropas estadounidenses no los permitió, ¿no? Ubiquemos pues que La Paz en ese tiempo era el centro político de la media península, bueno, de la parte, sí, de la península de Baja California, y Los Cabos era un punto comercial muy importante. Entonces, de alguna manera, para los Estados Unidos tener estos dos enclaves representaba tener el control político y económico de la península. Cuando quisieron expandir su dominio más hacia la media península, tomaron obviamente Loreto, y al momento de entrar en Mulegé, pues se van a topar con esta resistencia que encabezaba Manuel Pineda, en la que Burton baja al poblado de Mulegé, y Manuel Pineda en una postura muy patriótica le dice que no va a reconocer la ocupación y que ellos no son neutrales de ninguna manera, que si quiere tomar el pueblo lo va a tener que hacer a través de las armas. Ya se da un enfrentamiento en el que salen victoriosos los mulejinos, y por ende pues de alguna manera se convierte en heroica el poblado de Mulegé, el único poblado heroico que tenemos en nuestro estado, que no es cosa menor tener un poblado histórico que materializó pues la resistencia de los mulejinos y de los sudcalifornianos frente a la ocupación de los estadounidenses. La batalla se desarrolló a lo largo de 2 días y representó pues un hito para los mulejinos. Yo tengo amistad con algunos mulejinos que remarcan mucho el hecho de que es un poblado heroico, Mulegé, y se sienten estrechamente ligados a este acontecimiento histórico y muy orgullosos de lo que sus antepasados lograron en una gesta pues heroica al defender un territorio frente a una ocupación estadounidense. También nos gustaría saber qué representó para nuestro territorio el haber ganado esa batalla de esa manera. Bueno, generó a lo largo y ancho del país, se supo un tiempo después de que esto había ocurrido, naturalmente, porque como ya lo he mencionado, las comunicaciones eran bastante deficientes para la época, pero de alguna manera a lo largo y ancho de México se empezó a conocer que había habido lugares que se mostraron reacios a la intervención de los estadounidenses, que se opusieron, que tomaron las armas y defendieron el territorio nacional, y Mulegé fue un claro ejemplo de ello, ¿no? Hubo otras ciudades pues como la misma Veracruz, como Monterrey en Nuevo León, etcétera. Pero el ejemplo de que un espacio tan pequeño en un lugar tan aislado como la península resistiera frente a la presencia naval pues, y militar de los Estados Unidos, pues marcó importantemente el ánimo, ¿no? Lamentablemente se perdió la guerra y con ello pues, gran parte de la extensión territorial del país, pero luego que más o menos se restableció el país por ahí de los 50s, el Congreso declaró pues heroico al poblado de Mulegé, el Congreso de la Unión, y eso pues es algo que nos tiene que llenar de orgullo, ¿no? Es el único poblado que tenemos que con esa denominación de ciudad, bueno, de poblado heroico, y que en el argot popular de los mulejinos pues es algo que los llena de orgullo y es algo que los hace sentirse muy identificados con ese espíritu combativo y reacio que tiene la gran mayoría de las comunidades rurales de Baja California Sur. Entonces, pues es algo muy particular para ellos y que los llena de alguna u otra manera de orgullo, que a través de esto se identifican, se entienden y se contemplan como un punto muy particular en nuestra península y se sienten muy orgullosos de ello, ¿no? De decir que son de la heroica Mulegé, y se siente a partir de esto pues
un sentido de pertenencia muy particular. Y para finalizar, ¿cómo han podido recabar esta información? ¿De qué manera se realiza la investigación de la historia? Bueno, como historiadores tenemos la cercanía de investigar a través de los archivos. En este caso, pues el archivo Pablo L. Martínez tiene un enorme acervo documental que hay bastantes informes de la ocupación estadounidense. También en el Archivo General de la Nación hay los informes desde el gobierno central de cómo se informaba desde acá, desde el septentrión, en este caso de la península, de lo que se estaba aconteciendo durante la guerra. Pero un hecho muy particular en este caso de la batalla de Mulegé es la tradición oral que tiene la misma comunidad mulejina. Digo, a partir de este sentido de pertenencia, del conflicto, de la gesta heroica, pues se ha pasado de generación en generación pues la experiencia, vaya, de lo que implicó en su momento la resistencia armada. Por ejemplo, algunos familiares comentan, ¿no?, pues que mi abuelo formó parte de la resistencia, etcétera, y tienen algunos objetos o tienen incluso elementos que podemos ver, por ejemplo, en el Museo de la Paz, en el Museo de Loreto, en el mismo Museo de Mulegé, pues elementos que ejemplifican, ¿no?, la presencia y la resistencia militar que hubo durante la época. Entonces diría que la tradición oral es, en este caso en particular, una de las que más nutre la experiencia y la investigación en torno a este suceso histórico particular de nuestra península y que nos ayuda a explicar nuestra historia y nuestro porvenir. Muchísimas gracias, maestro Kaisi, por habernos acompañado. Gracias por todas sus aportaciones. Esperamos volver a contar con su presencia en la Historia en Cápsulas. No, pues agradecer a ustedes, al COSID, que hace posible la historia a través de cápsulas y que permite de alguna manera un esfuerzo para conocer nuestro pasado. Solo a través de comprender nuestro pasado podremos explicar nuestro presente. De ahí la importancia de este tipo de espacios, de estas iniciativas que fomenten el debate, el diálogo, el intercambio de ideas en torno a las ciencias sociales y que a partir de este diálogo pues nos conozcamos más como sudcalifornianos, como mexicanos, incluso como seres humanos, ¿no? Agradecido con ustedes por la invitación, por el tiempo y esperamos pues seguir trabajando y colaborando de la mejor manera. Bueno, reiteramos a ustedes, público, el agradecimiento por acompañarnos en este episodio de La Historia en Cápsulas. Así que los esperamos en una próxima emisión. Se despide Yoli León, deseándoles una excelente tarde. La Historia en Cápsulas, un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Las opiniones, afirmaciones, declaraciones e ideas expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores o de quienes las emiten, y no representan en forma alguna, de manera oficial, las del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología.